Dejo pasar esa tarea. Este es nuestro curso asincrónico de asignación de códigos de la CIE 11 para personal médico. Como directora de planeación institucional, la maestra María Elena Mazzini Casillas, director del Centro Regional de Capacitación de la Clasificación de Enfermedades y Estadística, el doctor Javier Giovanni Jorge Durán González. Y como instructores, su servidor Rubén Sandoval Gloria y el licenciado en Salud Pública Jonathan Juárez Sandoval. El CERECE les da una cordial bienvenida a este primer curso asincrónico de Introducción y Generalidades de la Clasificación Internacional de Enfermedades, 11ª revisión. El CERECE es el Centro Regional de Capacitación de la Clasificación de Enfermedades y Estadística. Su sede está en la Dirección de Planeación Institucional del OPD Servicios de Salud Jalisco. A la vez les comento que el CERECE forma parte del CEMESE, que es el Centro Colaborador para la Familia de Clasificaciones Internacionales de la Organización Mundial de la Salud. Y desde el año 2002, el objetivo del centro ha sido el de contribuir a la calidad de las estadísticas de mortalidad y de morbilidad, así como de procedimientos en medicina. Veremos nuestro primer tema, que es Introducción y Generalidades. Claro, en el uso de la CIE 11. El contenido lo vemos aquí, que es clasificación. Vamos a ver una introducción a la Clasificación Internacional de Enfermedades, sus antecedentes. Veremos el concepto de familia de clasificaciones, así como del nuevo concepto componente fundamental. Nuestro objetivo es utilizar adecuadamente la herramienta de codificación y el navegador de la 11ª revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades en la búsqueda y selección de términos diagnósticos. Pero, ¿qué es una clasificación? Sabemos que la palabra clasificación viene del latín classis, que significa clases, y de facere, que significa hacer. Así que literalmente significa hacer clases. Una definición más técnica nos la da la misma Organización Mundial de la Salud en cuanto a qué es una clasificación. Nos dice que es un conjunto exhaustivo de categorías mutuamente excluyentes para agregar datos a un nivel preestablecido de especialización para un propósito específico. Como les comento, esto es una definición muy técnica. Y la ciencia que nos ayuda a clasificar o hacer una clasificación es la taxonomía. Es la ciencia que trata de los principios, métodos y fines de la clasificación, generalmente científica. Se aplica en especial dentro de la biología para la ordenación jerarquizada y sistemática de los grupos de animales y vegetales. Y en sí la palabra taxonomía viene del griego taxis, que es ordenamiento, y nomos, norma. Entonces, en un sentido general, son normas de ordenamiento, es hacer clases, pero no a lo trompa talegas, no, de una manera jerarquizada, de una manera organizada. Es como si usted va a ordenar su closet, pues inicia por jerarquizar lo que usted va a ordenar. Probablemente primero acomode sus camisas, después los pantalones o los vestidos, de una manera que sea muy fácil para usted después encontrarlos y usarlos. Entonces, en cuanto a lo que es una clasificación, pues es eso, ¿sí? Ordenar sistemáticamente, pero siguiendo ciertas normas jerárquicas. Y tenemos como ejemplo la clasificación biológica y tomaremos al Homo sapiens, o sea, nosotros. Somos una especie que pertenecemos a un género, que es el género Homo. A su vez,
venimos de la familia de los homínidos y del orden de los primates, de la clase mamífero, de la división o filu de los cordados y a su vez del reino animal. Entonces así es como se clasifican los seres humanos. Volvemos a tomar la definición de una clasificación: un conjunto de categorías mutuamente excluyentes para agregar datos a un nivel preestablecido de especialización para un propósito específico. Y aquí vamos a tomar un ejemplo de una estructura de la CIE-10 de la clasificación de enfermedades. Así como clasificamos al ser humano, pues ¿qué les parece si vamos a clasificar a la disentería amebiana aguda? Que la llamaremos una subcategoría, que pertenece a la categoría de la amebiasis. A su vez, la amebiasis pertenece al grupo de enfermedades infecciosas intestinales, que a su vez este grupo de enfermedades infecciosas intestinales pertenece a un capítulo de la clasificación, al capítulo 1, que lleva como título ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias. Entonces vemos aquí cómo se clasifican ahora las enfermedades. Por eso, ¿qué es una clasificación de enfermedades? Pues puede ser definida como un sistema de categorías asignadas ¿a qué? Pues a entidades morbosas, o sea, a enfermedades, de acuerdo con criterios establecidos. Entonces, eso es una clasificación, hacer clases de una manera ordenada y jerarquizada. La palabra jerarquía pues nos da la idea de qué lugar ocupa un objeto en un conjunto de objetos, su lugar que jerárquicamente ocupa este objeto, en este caso las enfermedades. Y así clasificamos nuestras enfermedades en orden también de importancia que tiene dentro de la estructura de una clasificación de enfermedades. Hablemos ahora de CIE-11. ¿Qué es la clasificación de enfermedades? 11ª revisión. Es la norma internacional para el registro, notificación, análisis, interpretación y comparación sistemática de los datos de mortalidad y morbilidad. Contiene códigos para enfermedades, afecciones y trastornos relacionados con la salud y causas externas de enfermedad y muerte. Entonces, el registro internacional de enfermedades. Esto es la clasificación 11ª revisión, que les comento, pues todavía no entra en uso. Ahorita estamos todavía con la CIE-10 y esperemos que en algunos años, pues quizá 1 o 2 años, ya entre esta nueva clasificación, pero vale la pena estudiarla desde ahorita para estar preparados cuando ya entre en funciones la clasificación. Aquí algo nuevo que nos comenta en esta definición es que hay códigos para enfermedades, o sea, cada enfermedad tiene un código dentro de la clasificación, así como en las tiendas de conveniencia, o donde uno va a comprar sus alimentos o otros productos, pues cada producto tiene un código, una clave. Asimismo, dentro de las enfermedades se le asigna un código a cada enfermedad. ¿Y qué es codificación? Pues es el proceso de asignar un código de una clasificación para representar un concepto clínico con un propósito específico. Entonces, la codificación va a representar su diagnóstico o su concepto clínico. La CIE es una herramienta de la OMS, como ya dijimos, para registrar, informar y agrupar todas las enfermedades y los motivos de atención. Su propósito principal es permitir el registro, el análisis, la interpretación y, algo importante, la comparación sistemática de los datos de mortalidad y morbilidad que se han recolectado en diferentes países, regiones geográficas y en diferentes épocas.
La CIE se utiliza para traducir, como ya dijimos, diagnósticos de enfermedades y otros problemas de salud en códigos alfanuméricos, lo cual permite el almacenamiento en los sistemas de cómputo y la recuperación y el análisis de estos datos. Lo que hemos comentado es que la CIE es la clasificación diagnóstica estándar internacional para todos los fines epidemiológicos y para muchos fines de gestión sanitaria. En estos fines incluye el análisis de la situación de salud en general. Y como les comento, actualmente pues estamos usando la CIE 10, pero quizá en un año o 2 años estaremos usando la CIE 11. La CIE también es adecuada para estudiar los aspectos financieros de un sistema sanitario, como la facturación o la asignación de recursos. Por ejemplo, en un hospital, si el director del hospital quiere saber cuántas personas fueron atendidas por una enfermedad diarreica, pues filtrará los códigos de enfermedades diarreicas intestinales y se dará cuenta cuántas personas fueron atendidas en su hospital por estas patologías, y así él buscará la asignación de recursos que tendrá que proveerse para seguir atendiendo a esta cantidad de personas. Por lo tanto, la CIE puede utilizarse para registrar, para clasificar y utilizar de otro modo los datos registrados en los certificados de defunción en cuanto a las causas de muerte, el diagnóstico de egreso, que la afección, ahí se toma en cuenta la afección diagnosticada al final del proceso de atención a la salud del que fue objeto un paciente. También el motivo del ingreso, las afecciones tratadas, los diagnósticos adicionales, los factores de riesgo y el motivo de consulta, que aparecen en una gran variedad de registros y documentos sanitarios de los que se derivan las estadísticas. La CIE ha evolucionado a lo largo de 150 años. Pasó de ser una lista internacional de causas de defunción, porque la CIE empezó en las estadísticas de defunción, y pasó a ser un sistema integral de clasificación y terminología. ¿Qué es un sistema integral de clasificación y terminología? Bueno, es cuando se integra la clasificación y la terminología. ¿Qué es clasificación? Clasificación, como ya lo hemos comentado, implica agrupar la información según reglas lógicas. En este caso, se está señalando lo que es clasificación. Y aquí como ejemplo tomamos los trastornos vasculares de los intestinos. Esa es como la etiqueta. Y se dividen en dos, en trastornos vasculares agudos de los intestinos y trastornos vasculares crónicos del intestino. Eso es clasificación, son como las etiquetas. ¿Y qué vamos a clasificar en estos términos que están ahí? En trastornos agudos y en trastornos crónicos del intestino o de los intestinos. Bueno, vamos a meter la terminología que va ahí en estas etiquetas o clasificación. Y dentro de trastornos vasculares agudos de los intestinos, pues tenemos ahí a la colitis isquémica fulminante aguda, a la colitis isquémica subaguda y algunas otras más. Y en trastornos vasculares crónicos del intestino, pues tenemos la aterosclerosis mesentérica, la colitis, enteritis y enterocolitis isquémica crónica y otros más. Entonces, la terminología permite el reporte de información con cualquier nivel de detalle deseado. Por ejemplo, partes del cuerpo o resultados clínicos anormales que constituyen una enfermedad. Entonces, aquí tenemos integrado la clasificación y la terminología. En una clasificación también hay clases residuales, otras especificadas y las no especificadas, que garantiza que todos los casos siempre puedan clasificarse. Entonces, una clasificación tiene clases residuales. Primero, codifica o ordena las patologías de importancia. Las que no considera tan importantes las manda
a clasificarlas dentro de otras o de no especificadas. En este caso tomamos este ejemplo de otras enfermedades crónicas de las amígdalas y de las adenoides, y enfermedades crónicas de las amígdalas y de las adenoides no especificadas. ¿Qué terminología entrará ahí? Pues esta terminología, donde entran estas patologías que quedan clasificadas como otras enfermedades o las no especificadas. Entonces, en una terminología de manera similar a lo que ocurre en una clasificación moderna, una enfermedad puede definirse, por ejemplo, estableciendo vínculos entre sus elementos como la anatomía o los signos clínicos. Entonces, la terminología, pues más que todo son términos médicos que nos dan la enfermedad y el sitio anatómico donde se está dando. Por ejemplo, en otras enfermedades crónicas de las amígdalas y de las adenoides, pues usted vea la tercera patología, que es un pólipo. Esa es la patología. ¿En dónde está? En la amígdala. Está dando el sitio anatómico. El uso de la CIE. Pues la CIE ha sido diseñada para responder a una amplia gama de casos de uso, como ya comentamos, causas de defunción, donde se busca la causa básica de la defunción, que la causa básica de la defunción se define como la afección que da inicio a la cadena de acontecimientos que llevan a la muerte al paciente. En la morbilidad, pues buscamos la afección principal. Y en los casos en la cuestión de la vigilancia epidemiológica, bueno, buscamos las causas sujetas a vigilancia epidemiológica y así sucesivamente. Entonces también la clasificación se usa en la casuística hospitalaria, en los grupos relacionados con el diagnóstico, calidad y seguridad del paciente, en la atención primaria, en la evaluación del funcionamiento, en investigación, en prevención y en algunos otros temas importantes que están ahí detallados. Resumiendo, la CIE es la norma internacional para registrar, para notificar, para analizar, interpretar y comparar sistemáticamente los datos de causas externas de enfermedad y muerte. Y es el resultado sin precedentes principalmente de médicos, de estadísticos, de expertos en clasificación y de tecnologías de la información de todo el mundo. De modo que se ha ampliado los usuarios. Ya no es exclusiva de las áreas de estadística. La CIE es gratuita y está en línea en internet y puede ser usado por médicos, por enfermeros o enfermeras, por proveedores de atención médica, por investigadores, por profesionales de la Administración de Información en Salud, por programadores, por trabajadores de tecnología de información, por analistas, por responsables de políticas, por aseguradoras, y organizaciones de pacientes y muchos más. La finalidad es que los datos sean reutilizables para el análisis epidemiológico, la asignación de recursos o la investigación, así como para usos a nivel individual como la documentación sanitaria o el apoyo a la toma de decisiones o reembolsos. Veremos a continuación pues algunos de los antecedentes de la CIE. Como les digo, pues la CIE ya tiene más de 150 años y vamos a ver algunos antecedentes. Y todo parece que empezó en Francia en el siglo XVIII. Y tenemos el primer intento de clasificación de enfermedades, que fue llevado a cabo por François Bossier de Lacroix, que nació en 1706 y murió en 1777. Era mejor conocido como Sauvages. Fue el primero en tratar de clasificar las enfermedades de una forma sistemática. Él publicó en 1763 la clasificación sistemática de enfermedades y hizo 5 tomos. Aquí estamos presentando la portada del tomo primero, del primer tomo, pero él hizo 5 tomos de clasificación de enfermedades, allá en 1763.
Pero de hecho el estudio estadístico de las enfermedades inició un siglo antes con John Graunt sobre las tablas, hizo un tratado sobre las tablas mortuorias de Londres y él publicaba las tablas de mortalidad. En 1662 presentó la Declaración de Mortalidad o Ley de Mortalidad. Aunque la gran peste que se dio en Londres allá por los años 1592 a 1593, pues disparó más que todo las primeras tablas de mortalidad que se empiezan a publicar desde 1592 y no fue hasta 1603 que comenzaron a publicarse regularmente. Entonces esta epidemia de Yersinia pestis tuvo mucho que ver en presentar ya tablas de mortalidad. Por lo tanto, el estudio de la mortalidad, estadísticamente hablando, pues ya tiene bastantes años. Miren, aquí está una tabla de mortalidad de Londres de 1632. Ya hacía más de 30 y tantos años que había pasado la peste. Sin embargo, aquí nos muestra una tabla de las defunciones en Londres en 1632. Como ustedes ven ahí, dice bautizados varones 4.994 y hembras 4.590. En el segundo renglón pues nos hace al final una nota que de todos estos fallecimientos, 8 fueron por peste y nos presenta algunas patologías, pero en cuanto a la mortalidad, que podemos nosotros con calma después ir viendo alguna de ellas. ¿Qué características debe tener una clasificación de enfermedades? No es cosa sencilla, es de sentarse y pensar qué características debe tener una clasificación de enfermedades. Primero debe limitarse a un número restringido de categorías que incluye la totalidad de las afecciones morbosas. Las categorías deben ser seleccionadas de manera que faciliten el estudio estadístico de las enfermedades. Seguimos con las características de una clasificación de enfermedades. Sabemos nosotros que un lenguaje común pues facilita el entendernos y hacer un trabajo. Pero en cuanto a la clasificación de enfermedades había varios puntos de vista. Por ejemplo, los anatomistas crean una clasificación basada en la parte del cuerpo afectada, o sea, una clasificación topográfica, mientras que el patólogo se interesa primordialmente en la naturaleza de la evolución de la enfermedad. El médico de salud pública, en la etiología y el médico clínico en la manifestación particular que se requiere su atención. En otras palabras, hay muchos criterios de clasificación y su selección está determinada por el interés del investigador. Debido a este conflicto de intereses, hasta esos años habían fracasado todos los esfuerzos para diseñar una clasificación de enfermedades basada en forma consistente y lógica en un solo criterio. Pero afortunadamente, para el progreso de la medicina preventiva, la Oficina de Registros General de Inglaterra y Gales, desde su fundación en 1837, encontró en la persona de William Farr, que nació en 1807 a 1883, a su primer estadístico médico. Un hombre que no solo aprovechó al máximo las clasificaciones imperfectas disponibles, sino que se dedicó a mejorarlas o a lograr que su uso y aplicación fueran uniformes desde el punto de vista internacional. Entonces, gracias a este hombre que se puso a la cabeza, por decirlo así, del Instituto de Estadística de Londres. Él era un epidemiólogo británico y fue propulsor de las estadísticas en la medicina inglesa. Su contribución más importante fue la creación de un sistema que registra la causa de muerte en 1839.
Farr, en su primer informe, describió los principios que deben regir una clasificación estadística de enfermedades e insistió en la adopción urgente de una clasificación uniforme en los siguientes términos. Él nos habla de la ventaja de tener una nomenclatura uniforme, que por imperfecta que sea, pues van a ser muy obvias sus ventajas. Y le sorprendía que no se le haya dado importancia a su aplicación en las leyes de mortalidad. Él comprendió que el gran problema es que cada enfermedad tenía con frecuencia 3 o 4 términos, y cada término ha sido aplicado a varias enfermedades diferentes. Él comentó que se han usado nombres vagos e inconvenientes y en vez de las enfermedades primarias se han registrado las complicaciones. Para él, la nomenclatura era tan importante para este dominio de investigación como lo son los pesos y las medidas en las ciencias físicas, y que debería establecerse de inmediato una nomenclatura. ¿Qué es una nomenclatura? En lingüística es el conjunto o sistema de nombres o términos empleados en alguna disciplina u oficio o por alguna comunidad. Entonces, primero hay que ponerle nombre a las enfermedades. Si ustedes recuerdan, el primer trabajo que Dios le dio a Adán fue ponerle nombre a todos los animales. Entonces Farr, tomando ese ejemplo, dijo, bueno, hay que primero ponerle un nombre a cada patología, un nombre de manera internacional, que así sea conocida esa patología, un nombre único. Porque él, como vemos, encontró que pues un nombre a veces se le daba a una enfermedad o a varias enfermedades. Entonces había que establecer una nomenclatura internacional de enfermedades. Y había que luchar entre la terminología popular contra la nomenclatura internacional. Por ejemplo, aquí tenemos algunos términos populares y su nombre correcto dentro de una nomenclatura. Conocida la caída de mollera, que es la deshidratación, la vasca, que es el vómito, la soltura, que es la diarrea, azúcar en la sangre, que era muy común antes, que describía a la diabetes mellitus. También cuando alguien tenía cirrosis del hígado se le decía que se le había picado el hígado, y en ocasiones yo recuerdo que las mamás decían no coma tanta sal porque se le va a picar el hígado. También el término chupado de bruja, que se asignaba al síndrome de muerte de cuna o a una embolia cerebral. El asterisco al pie de página nos comenta en el caso de estas dos patologías se les llamaba chupado de brujas si el evento ocurrió de noche, ya que las brujas, pues como ustedes saben, son de actividad nocturna. Y si no lo creen, pues lo comprueban en una canción que se llama La Bruja. Ahí en esa canción la bruja dice, ay, qué bonito es volar a las 2 de la mañana, subir y dejarse caer en los brazos de una dama, ay mamá. Entonces, las brujas son de actividad nocturna. Y en cuanto a la patología, pues le preguntan allá a la bruja que nos diga cuántas criaturitas se ha chupado ayer. Y la bruja les contesta, ninguna, no sé, ando en pretensiones de chuparme a usted. Entonces, como vemos, las cuestiones populares pues impactan en cuanto a los nombres que se les dan a las patologías. Y ahí aparecen más patologías, ¿no? Y la nomenclatura ya internacional. En cuanto a la nomenclatura, pues se utilizaron las lenguas griegas y latinas. Por lo tanto, la terminología propia de las disciplinas médicas reconoce sus orígenes en estas lenguas, la lengua griega y latina. Y sabemos que para un buen funcionamiento se requiere siempre un lenguaje común. Y es lo que hace la CIE. Nos da un lenguaje universal en cuanto a las enfermedades y también a los códigos. El mismo código para diabetes mellitus pues será igual aquí en Francia, en Estados Unidos, en China, en Croacia, en cualquier parte del mundo tendrá el mismo código.
Entonces, este es un lenguaje universal en cuanto a la terminología médica mediante esta gran nomenclatura internacional de enfermedades que tenemos. Y una vez que se les dio el nombre a las patologías, otra gran aportación de Farr fue hacer los 5 grupos básicos de enfermedades. Y estos han prevalecido hasta nuestros tiempos, estos 5 agrupamientos básicos de enfermedades. Aún en la CIE-11, este es su gran fundamento. La clasificación de Farr está dividido en 5 grupos. Tenemos enfermedades epidémicas, enfermedades constitucionales o generales, enfermedades localizadas, clasificadas conforme al sitio anatómico, enfermedades del desarrollo y enfermedades que son consecuencia directa de un traumatismo. Estos son los 5 agrupamientos básicos de las enfermedades. Algo de historia vamos a comentar aquí. Tenemos la adopción de las primeras listas de causas de defunción. Pues en una reunión celebrada en Viena en 1895, el Instituto Internacional de Estadística, sucesor del Congreso Internacional de Estadística, encargó a un comité dirigido por el doctor Jean Bertillon la preparación de una clasificación de causas de defunción. Entonces al doctor Bertillon se le encarga que prepare una clasificación de enfermedades. Y en el año 1893 vio nacer en Chicago, durante el Congreso del Instituto Internacional de Estadística, la primera clasificación internacional de enfermedades y causas de defunción, basada en una lista de enfermedades preparada por el doctor Jean Bertillon. El gobierno de Francia después convocó en París en agosto de 1900 la primera conferencia internacional para la revisión de la lista de Bertillon o lista internacional de causas de defunción. Asistieron a la conferencia delegados de 26 países y el 21 de agosto de 1900 se adoptó una clasificación detallada de las causas de defunción. Como ustedes ven, después de las listas de Farr, de William Farr, pues el doctor Jean Bertillon, como jefe de los servicios de estadística de la ciudad de París, pues a él se le encarga que haga o ordene una clasificación internacional de enfermedades. Otro médico en los servicios de estadística. Entonces tenemos la primera clasificación en 1900 y se adopta como una clasificación internacional de enfermedades bajo la protección del gobierno francés. Entonces, en esta conferencia, en esta primera conferencia internacional para la revisión de las listas de Bertillon o lista internacional de causas de defunción, se reconoce la ventaja de revisar de cada 10 años esta clasificación. Y el gobierno francés se encarga de las siguientes revisiones, la de 1910, la de que realmente fue en 1909, y también se convoca a las conferencias de 1920, 1929 y 1938. Las primeras 5 clasificaciones estuvieron a cargo del gobierno francés. Hasta 1948, cuando se establece la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de la Salud se hace cargo ya de la sexta revisión y se adopta ya desde 1948 la sexta revisión. A partir de ese año, las siguientes clasificaciones, están a cargo de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, de 1900 a 1948 se encarga el gobierno francés mediante el Instituto Internacional de Estadística y a partir de 1948 la Organización Mundial de la Salud. Como sabemos, la CIE pues, fue hecha por médicos, pero médicos que estaban en las áreas de estadística. Por lo tanto, la CIE nace en las áreas de estadística. Vamos a hacer un pequeño resumen en cuanto a antecedentes. El antecedente directo de la CIE fue desarrollado en el año de 1853 por William Farr
y Mark Spain, por encargo del Instituto Internacional de Estadística. En el cuarto Congreso Estadístico Internacional celebrado en Londres en 1860, Florence Nightingale insistió en que se adoptara la clasificación de enfermedades de Farr para la tabulación de la morbilidad hospitalaria. Aunque pasaron varios años para su revisión y finalmente la primera edición de lo que ahora se conoce como Clasificación Internacional de Enfermedades, de la cual se tiene registro, esta fue desarrollada en 1891 por el doctor Jacques Bertillon, quien se hizo cargo de llevar a cabo la revisión de la propuesta anterior y que lleva por nombre Lista Internacional de Causas de Muerte, la cual se adopta por el Instituto Internacional de Estadística en 1893, dirigida por el gobierno francés. A partir de 1948, la Organización Mundial de la Salud fue encomendada de hacerse cargo de las versiones siguientes de esa clasificación. Desde entonces, la OMS genera la Clasificación Internacional de Enfermedades, porque no se limitó solo ya a causas de mortalidad, sino que se incluyó las de morbilidad. Algunos personajes importantes en el desarrollo e implementación de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades, aquí los tenemos. John Graham, Carl Linneo, él clasificó las enfermedades en clases, órdenes y géneros, pero de acuerdo con los síntomas. Tenemos a François Bossier de Lacroix, conocido mejor como Savages, a Jacob Mark Spain, y al doctor William Farr y al doctor Jacques Bertillon, que son realmente los padres de la Clasificación Internacional de Enfermedades. Línea del tiempo desde las primeras tablas de mortalidad hasta las listas de causas de muerte de Farr, pasando por la clasificación del doctor Bertillon, bajo el gobierno francés, que se hizo la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta revisión, y en la sexta revisión a cargo de la Organización Mundial de la Salud. Pasamos por la séptima, octava, novena, décima revisión, que es la que se está usando actualmente. Esta clasificación inicia el 1 de enero de 1998 y estamos ya próximos a llegar al fin de esta utilización, y presentamos la 11ª revisión de manera electrónica, digital, virtual. Ya no hay libros, todo tiene que ser mediante Internet. Vamos a ver ahora el concepto de familia de clasificaciones. Aunque la CIE es apropiada para muchas aplicaciones diferentes, no atiende todas las necesidades de sus diversos usuarios. No proporciona suficientes datos para algunas especialidades y a veces se requiere información sobre distintos atributos de las afecciones clasificadas. La CIE tampoco es útil para describir el funcionamiento y discapacidad como aspectos de la salud y no incluye un conjunto total de las intervenciones en salud. Entonces, durante la preparación de la 9ª revisión, se había tomado en cuenta que la CIE por sí sola no podía cubrir toda la información requerida y que solo una familia de clasificaciones compensaría las distintas necesidades en el campo de la salud pública. Por consiguiente, desde finales de los años 70 se han concebido varias soluciones posibles. Concepto de una familia de clasificaciones. Como hemos visto durante algunos años, mediante el uso de la CIE y el desarrollo de clasificaciones relacionadas de salud de la OMS, el concepto de familia se desarrolló aún más. Surgieron adaptaciones de la CIE, por ejemplo, la CIE aplicada a odontología y estomatología en 1969. También surgió la Clasificación Internacional de Enfermedades para Oncología, la CIE-O, en 1977. Otra de las clasificaciones fue Clasificación de Trastornos de los Ojos.
y la clasificación internacional de deficiencia, discapacidad y minusvalía, que fue publicada de una manera experimental en 1980. Entonces empezaron a surgir adaptaciones basadas en la CIE y empieza a tener un poco más de fuerza, a desarrollarse más el concepto de una familia de clasificaciones. Entonces se desarrolla esta familia a partir de la revisión de la 109, en la cual la OMS no pierde de vista que no es suficiente con la CIE para generar información necesaria que abarque todos otros aspectos de salud. Actualmente, la familia designa una serie de productos integrados de clasificación que comparten características similares y que pueden usarse singular o conjuntamente para suministrar información sobre diferentes aspectos de la salud y el sistema de atención de salud. Aquí tenemos las diferentes clasificaciones que forman parte de esta familia internacional de clasificaciones de enfermedades. El propósito de esta familia de clasificaciones internacionales de la OMS es ayudar al desarrollo de sistemas confiables de datos estadísticos y de otro tipo a nivel local, nacional e internacional, siempre con el objetivo de mejorar el estado de salud y la atención primaria. El concepto de familia, vemos que la CIE es una clasificación de referencia y se usa principalmente para captar información sobre mortalidad. Los aspectos adicionales de los dominios de salud, el funcionamiento y la discapacidad se han clasificado conjuntamente en la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, la CIF, y las intervenciones en salud en la Clasificación Internacional de Intervenciones en Salud, o CIS. Entonces tenemos estas tres clasificaciones y las vamos a llamar clasificaciones de referencia. Y son las clasificaciones centrales de la familia de clasificaciones internacionales de la OMS. Aquí las tenemos en este cuadro, en esta diapositiva. Al centro están las clasificaciones de referencia. A un costado tenemos las clasificaciones derivadas. Se llaman derivadas porque se derivan directamente de las clasificaciones de referencia. Del otro lado tenemos a las clasificaciones relacionadas. Son clasificaciones que se relacionan con un aspecto de la salud, pero no son clasificaciones que se deriven de las clasificaciones de referencia. Todas estas forman un conjunto de clasificaciones que llamaremos familia de clasificaciones internacionales de la Organización Mundial de la Salud. Las clasificaciones de referencia, que principalmente son estas tres, tenemos a la CIE, que clasifica las cuestiones de morbilidad y mortalidad. Tenemos la CIF, más que todo el clasificar la discapacidad y el funcionamiento, y la CIS, que se usa para clasificar la cuestión de intervenciones en salud, todo lo que son procedimientos médicos. En cuanto a esta última clasificación, la CIS todavía no está en uso, pero próximamente entrará también y ya todos los países pues usaremos esta clasificación de procedimientos médicos. Y han logrado estas clasificaciones una amplia aceptación y un acuerdo oficial para su uso. Han sido aprobadas y recomendadas como patrones de referencia para la presentación de informes internacionales sobre salud. Y se pueden usar como modelos para el desarrollo o la modificación de otras clasificaciones. Volvemos otra vez a las clasificaciones de referencia.
La CIE, que clasifica el diagnóstico de condición de salud. Su propósito es valorar el origen o causa de la enfermedad. Tenemos la CIF, que clasifica estados funcionales asociados con condiciones de salud. Su propósito es valorar los efectos de la enfermedad en la vida cotidiana de los individuos. Y la CIS, la clasificación internacional en todos los sectores funcionales del sistema de salud, que abarca cuidados intensivos, atención primaria, rehabilitación, asistencia para el funcionamiento, prevención, salud pública y servicios auxiliares. Así que aquí están estas tres clasificaciones, las llamamos clasificaciones de referencia. La CIE-11 tiene códigos, o la CIE de enfermedades, pues tiene códigos para clasificar enfermedades, trastornos, síndromes, signos, síntomas, resultados clínicos anormales, traumatismos, intoxicaciones, causas externas de morbilidad y mortalidad, factores que influyen en el estado de salud, razones para el contacto con los servicios de salud y aún más la medicina tradicional. Y se complementan estos datos permitiendo captar información adicional como la anatomía, sustancias, medicamentos, dispositivos médicos, agentes infecciosos y lugar de lesión. La CIF, hablaremos un poco de la CIF. Vimos que clasifica estados funcionales asociados con condición de salud. Su propósito es valorar los efectos de la enfermedad en la vida cotidiana de los individuos. Y este es el esquema integral de la CIF, donde parte de una condición de salud. Esta condición de salud pues afecta ya sea la función y estructura corporal y va a dar por ende una deficiencia pues que afecta la actividad, trae limitaciones en la actividad y restricciones en la participación, pero también están influenciados por los factores ambientales y factores personales. Todo esto es lo que es la clasificación o la estructura de lo que es la CIF, la Clasificación Internacional del Funcionamiento y de la Discapacidad. Vemos que la CIF es un modelo multidimensional donde se clasifican las funciones y estructuras corporales, la actividad y la participación y los factores contextuales. Tenemos las deficiencias en los cuales se necesita un tratamiento médico, las actividades y participación que afecta la capacidad y el desempeño, que ahí necesitaremos pues rehabilitación e incorporación a programas de trabajo o salud, y finalmente los factores ambientales que pueden ser barreras y facilitadores. Esta es la estructura de la CIF. Hoy llamamos CIF-IA, que es también para la infancia y la adolescencia. Vemos que tiene dos partes, funcionamiento y discapacidad, y la parte 2, factores contextuales. Estas dos partes a su vez tienen 4 componentes. Lo de funcionamiento y discapacidad se divide en funciones y estructuras corporales y actividad y participación. Y los factores contextuales tienen 2 componentes, factores ambientales y factores personales. A su vez, estos se dividen en 4 constructos, que son funciones corporales, estructuras corporales, actividad, participación y factores ambientales. Y luego ya vienen los prefijos para los códigos, hasta un segundo, tercero o cuarto nivel de codificación, junto con sus calificadores. En sí, esta es la estructura de lo que es la Clasificación Internacional del Funcionamiento y Discapacidad. Por lo tanto, dentro de la familia de clasificaciones, la CIF contiene casi todo lo que es necesario para describir funcionamiento y discapacidad. Volvemos ahora a la Clasificación Internacional de Intervenciones en Salud. Por sus siglas en inglés se le conoce más como ICHI. Pues esta clasificación más que todo codifica todas las intervenciones en salud.
Tenemos aquí la importancia de la ICHI o de la CIF, es describir y clasificar las intervenciones en salud y se ha apreciado desde hace mucho tiempo. La OMS publicó una clasificación de procedimientos en 1978, pero nunca se actualizó. La CIS es mucho más amplia que esa clasificación, porque incluye toda la gama de intervenciones en salud. Esperemos que pronto la usemos. Entonces tenemos las clasificaciones derivadas, como ya comentamos, se derivan directamente de las clasificaciones de referencia, y tenemos las clasificaciones relacionadas, se incluyen en la familia de clasificaciones de la OMS para describir aspectos importantes de salud o del sistema de salud que no son abordadas por las clasificaciones de referencia o derivadas. Ya una vez comprendido el concepto de familia de clasificaciones, vamos a ver el gran cambio que viene para la CIE-11. La familia de clasificaciones internacionales de la OMS, o JUFIC, ha evolucionado a un nuevo concepto que llamaremos componente fundamental. ¿Sí? Pasa de ser de una familia de clasificaciones a lo que hoy llamamos componente fundamental, o por su nombre en inglés, que es Foundation. Vamos a conocer este componente fundamental. Y aquí lo tenemos. Si vemos el componente fundamental, pues es la misma familia de clasificaciones. En el centro del componente fundamental, pues vemos las tres clasificaciones de referencia, a un costado las clasificaciones derivadas, en ese recuadrito un poco verde oscuro, y del otro lado vemos las clasificaciones relacionadas, todas comparten la misma terminología. Este es la nueva familia de clasificaciones internacionales de la OMS, que hoy llamaremos ya, a partir de la CIE-11, el componente fundamental o fundamento. El componente fundamental ontológicamente es el todo. Es la renovada familia de clasificaciones de la OMS, en donde cada condición de salud, cada concepto clínico, cada signo, cada síntoma, tiene un lugar específico en este universo. El componente fundamental incluye instrucciones sobre cómo combinar ciertas condiciones de salud en una lista tabular para lograr una codificación más detallada. Estas reglas ayudan a los codificadores y a los sistemas informáticos a visualizar las combinaciones de códigos permitidas cuando utilizan una lista tabular. Así lo vamos a ubicar como la plataforma naranja, componente fundamental o fundamento. El componente fundamental, como ya explicábamos, es un gran conjunto de términos y sus relaciones entre ellos que describen la salud y los dominios relacionados con la salud. Es un conjunto multidimensional de todas las condiciones de salud de la CIE. Las condiciones de salud pueden ser enfermedades, trastornos, traumatismos, causas externas, signos y síntomas y cualquier otra condición de salud. El componente fundamental incluye información sobre dónde y cómo una determinada condición de salud está representada en una lista. Si pasa a ser un grupo, si es una categoría con un código de base o si se menciona como un término de inclusión en un código específico. Aquí tenemos la visualización del componente fundamental, como ya lo hemos visto.
Entonces, la información en el componente fundamental relacionada con una condición de salud se ha convertido ahora en una categoría que está disponible en este componente. Recordemos que la CIE es totalmente electrónica, fácil de instalar y usar en línea y fuera de línea. Y puede ser usada, como ya habíamos dicho, por cualquier personal de salud, por cualquier investigador, por profesionales de la administración pública, por programadores, por trabajadores de la tecnología de la información, por analistas, por responsables de políticas, por aseguradoras, por organizaciones de pacientes y muchos más. Hasta aquí terminamos con la parte introductoria. Muchísimas gracias por su atención. Vamos a seguir con el siguiente módulo, el tema 2.